Este tema está enfocado a la determinación del derecho penal económico de acuerdo a sus principales características y de un modo muy especial por lo que se refiere a la problemática del bien jurídico tutelado, problemática que se aborda en función de las distintas concepciones que existen sobre el derecho penal económico, concepciones que son inseparables de un debido abordaje y concepción de esta categoría básica del derecho penal, cuál es el bien jurídico tutelado. En este orden de ideas se presentarán estas concepciones de acuerdo a un criterio evolutivo, según sus respectivos representantes y las fundamentales críticas que sobre cada una de ellas se ha formulado, de tal manera que el cursante pueda alcanzar una visión, puede decirse, panorámica de este conjunto de cuestiones que son indudablemente de un carácter fundamental. Existe una interrelación muy estrecha entre el bien jurídico y el derecho penal económico, de tal manera que la concepción que se tenga de uno va a incidir respecto a la concepción que se tenga del otro, de tal manera que el desarrollo conceptual del derecho penal económico es virtualmente inseparable de aquel que acompaña al bien jurídico y viceversa. Cuando se habla de bien jurídico penal económico, se trata de un tema que se encuentra unido indisolublemente a su vez al de derecho penal económico. Del bien jurídico penal económico se puede hablar en términos amplios, es decir, en términos que pretenden universalidad y atemporalidad. Sin embargo, cuando el investigador se remite a la política criminal de los distintos estados o naciones, se encontrará que la pretendida universalidad del bien jurídico penal económico se encuentra ante graves dificultades cuando las distintas legislaciones procuran proteger o amparar intereses económicos o bienes jurídicos económicos que difieren entre sí, de tal manera que es sumamente difícil poder encontrar una definición de un bien jurídico universal o, como dice el autor, neutral. Servini se plantea la pregunta acerca de si puede existir algo en común entre la sociedad moderna e industrial y la actual sociedad de riesgos. En cualquier caso, es oportuno considerar que las normas penales económicas han existido tanto en aquella sociedad previa a la actual sociedad de riesgos como a la actual, no obstante sus diferencias. Otro asunto es si, a pesar de esas diferencias, existen denominadores comunes o si por el contrario se plantean diferencias tan profundas y radicales que no resulta posible hablar de tal denominador común. A la hora de definir el derecho penal económico, se encuentran fundamentalmente dos corrientes. Una es la restrictiva. Exponente de esta concepción restrictiva es el autor Eberhard Schmidt, quien formula su definición con relación a la ley promulgada en Alemania en 1949 y que está claramente orientada
hacia la tutela penal de la economía social de mercado que en aquel momento se estaba instalando en la Alemania federal. La economía social de mercado supone una intervención por parte del ordenamiento jurídico a los fines de la protección de la libertad y muy especialmente del consumidor. Sin embargo, en la definición que acuña el autor Berget, que Servini señala como propia de una concepción restrictiva y protectora de la economía social de mercado, se observan, sin embargo, elementos que podrían inducir a una conclusión distinta. El autor Otto incide sobre la relación de confianza que es básica en los negocios y en la conservación y desarrollo del orden económico en general, así como en la lesión que se produce o puesta en peligro a las formas y a la existencia de las distintas actividades que constituyen el orden económico. Como se puede observar, esta definición se orienta fundamentalmente hacia el aspecto subjetivo que considera ha de predominar en la actividad económica y que amerita la intervención jurídico-penal. Según Servini, la concepción amplia persigue fundamentalmente estos propósitos: la concepción del orden público económico o del orden económico en general como el objeto de la regulación jurídica, tanto de la producción como de la distribución y el consumo de bienes y servicios. Igualmente persigue colocar en primer término la protección de los bienes jurídicos individuales y en segundo lugar los colectivos. Se reitera en esta diapositiva la ubicación privilegiada de la protección de los intereses patrimoniales según esta concepción amplia. Nos encontramos aquí con la definición que suministra el reconocido penalista español Bajo Fernández, quien ha dedicado una parte muy importante de su obra al derecho penal económico. Es de destacar que en esta definición de Bajo Fernández aparece como objeto de la regulación jurídica la actividad económica como tal y no la actividad interventora del Estado en la economía. En esta definición de Klaus Tiedemann resalta la mención de la confianza como un elemento que estructura el bien jurídico y que, por otra parte, lo comparte con el interés individual y el orden económico en general. Como se puede observar, Tiedemann en esta definición no se refiere a la actividad interventora del Estado en la economía como tal, sino a la tutela que el Estado debe brindar a la actividad económica dentro de una economía libre de mercado, e igualmente incluye el elemento de confianza que es fundamental en la correcta dinámica económica de los países democráticos. La crítica que en términos muy generales se le formula a la concepción o concepciones amplias radica en la vaguedad, en la amplitud de esta concepción, tanto por lo que se refiere al delito económico como al contenido material mismo al cual ha de atribuírsele al delito económico.
Servini plantea la necesidad de otorgarle al derecho penal económico un contenido material, y ese contenido material viene suministrado por el bien jurídico, que a su vez está constituido por el interés social que la norma protege. De esta manera, considera el autor, se le suministra al derecho penal económico la seguridad y la certeza que no le puede brindar cualquier concepción que no haga del bien jurídico el contenido material de esta rama del derecho. Según Servini, ya en el Congreso de Roma de 1953, así como en la definición de Lindemann y en algunas disposiciones del Código Penal italiano de 1930, se encuentra previsto la concepción de la economía en su conjunto como constitutivo del contenido del bien jurídico penal económico. Otros autores han entendido que es la planificación como tal lo que constituye el objeto material de protección. Servini hace algunas consideraciones en cuanto al concepto mismo de planificación, dado que generalmente se le otorga un contenido o sesgo de carácter ideológico. La libertad económica y la iniciativa privada son también elementos que se han expresado como aquellos a los que debe atender el derecho penal económico, es decir, como contenido del bien jurídico penal económico. A partir de los años 80, y según Servini, aún hoy predomina la concepción amplia según la cual de que son los bienes jurídicos supraindividuales los que corresponden al derecho penal económico, y esto no son otra cosa que el orden público económico como la denominación del contenido material del bien jurídico tutelado. Para el autor Francisco Muñoz Conde, hay una diferencia entre el estado interventor que da lugar, gracias a su intervención, al orden público económico, y el orden socioeconómico, que como tal trasciende, va más allá de los intereses supraindividuales, aun cuando el autor mantiene un conjunto de observaciones y consideraciones que permiten ubicarlo favorablemente hacia el estado de bienestar y por ende a la intervención reguladora del derecho en la actividad económica. Como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, un antecedente de la concepción amplia es la restringida, que veía en la lesión a la actividad reguladora de la economía por parte del Estado el objeto mismo del derecho penal económico, lo que a su vez estaba estrechamente asociado a una concepción también estrecha o limitada del derecho económico como tal. En muy pocas palabras, para la concepción limitada o restringida del derecho penal económico, el Estado tenía el derecho a intervenir y regular la economía, y por lo tanto, toda conducta que lesionara o pusiera en peligro dicha actividad interventora era materia objeto propio del derecho penal económico y en consecuencia susceptible de ser penalizada. De acuerdo a Raúl Servini, las causas que explican o determinan
el predominio en la actualidad de la concepción amplia están relacionadas con el predominio de la economía de mercado, lo que a su vez es la contrapartida de la decadencia del dirigismo económico. Y, por otra parte, una causa ya no económica, sino más bien de carácter jurídico o normativo, o si se quiere, comunicacional del derecho y pragmática del derecho, no es otra cosa que la relevancia de que exista un concepto único capaz de albergar en su seno y significación las disímiles figuras que constituyen desde el punto de vista legislativo el derecho penal económico. No obstante lo anterior, en la concepción restringida, el delito económico era tanto la protección a la visión planificadora e interventora de la economía por el Estado, como a su vez era también la lesión o puesta en peligro a la libre concurrencia, es decir, una coexistencia entre una visión estatista y planificada y otra liberal de la economía y consecuencialmente de la acción jurídica del Estado en dicha actividad. Las investigaciones de carácter criminológico, con particular incidencia en el denominado delito de cuello blanco, así como los criterios pragmáticos que se fueron aplicando a la hora de regular jurídico-penalmente los hechos disfuncionales de la vida económica, fueron permitiendo un incremento, una expansión o dilatación de los delitos económicos. La concepción amplia tiene fundamentalmente dos efectos. Uno, la protección del bien jurídico individual, vale decir patrimonial. Y en segundo lugar, la protección de la economía, de la regulación de la actividad económica entendida bajo una visión de economía social de mercado que no directora o controladora en un sentido estatista de la actividad económica. Si se considera que el bien jurídico tutelado por el derecho penal descansa en la posibilidad de cada individuo de un libre desarrollo en la sociedad, no debe caber la menor duda de que corresponde al derecho penal la protección de los derechos que están involucrados y pertenecen al área de desarrollo de la libertad individual. Ahora bien, si de lo que se trata no es del ejercicio de la libertad individual como tal, es decir, del libre desarrollo del individuo en la sociedad, sino de lo que se trata es de cómo funcionan los subsistemas económicos, entonces ello escapa al derecho penal. Por lo tanto, el funcionamiento de la economía ha de ser materia de los ilícitos administrativos y no del derecho penal. Estos fueron los puntos de vista sustentados por Feuerbach y por James Goldmich, quienes representaron en sus inicios una crítica fundamental al derecho penal económico. En síntesis,
El bien jurídico supraindividual es propio del derecho administrativo sancionador. Este otro cuestionamiento se apoya en la necesidad de que el bien jurídico tutelado tenga un referente de carácter material, es decir, que se pueda demostrar empíricamente su lesión, lo cual ciertamente no ocurre en materia de derecho penal económico. Según este cuestionamiento, es indispensable que exista un nexo causal entre la conducta del autor del delito y el daño supraindividual que lo ocasiona, de tal manera que si dicho nexo causal no existe, no es posible hablar de delito económico. Hay delitos patrimoniales que tienen un gran impacto en lo social. E igualmente, hay delitos patrimoniales graves que sin embargo no pueden ser considerados como delitos económicos porque no afectan bienes jurídicos supraindividuales. De tal manera que siendo esta una de las premisas o condiciones establecidas por la concepción amplia del derecho penal económico, se encuentra ante una objeción que proviene de aquellos que la cuestionan y que se basa en hechos que son de general comprobación. A su vaguedad se ha sumado la contradicción. Los críticos han señalado que no es posible una coexistencia sin contradicción entre la invocación de la lesión de intereses individuales como bien jurídico a proteger en primer término y la supraindividualidad de la lesión que se invoca en segundo lugar. O es lo uno o es lo otro, pero ambos no pueden coexistir según este tipo de cuestionamiento. Un ejemplo demostrativo de delitos que causan daño social mas no individual es el de los delitos ecológicos, según quienes cuestionan la concepción amplia. De tal manera que la exigencia de la condición de una lesión inicial a bienes jurídicos individuales y que éstos trasciendan a los supraindividuales carece de aplicación, según esta crítica, en materia ambiental o ecológica. Otros dos autores se suman a los cuestionamientos o críticas. Uno, un criminólogo, Antonio Beristain, habla de la imprecisión del término. Por su parte, un penalista, Bajo Fernández, considera que el derecho penal económico se ha convertido en una especie de cajón desastre. Bajo Fernández se pronuncia claramente por la necesidad de dotar de un contenido material a los delitos económicos, y para ello invoca el concepto de bien jurídico, cuya lesión es precisamente lo que ha de constituir ese contenido material que le ponga fin a toda indefinición acerca de esta materia en cuanto al delito económico. Bajo Fernández no renuncia a la necesaria sistematización de los delitos económicos. De un modo similar, Muñoz Conde advierte, en primer lugar,
que la gravedad del daño es un factor a considerar para la cuantía de la pena, pero en sí mismo no es el que define al delito económico. El legislador tiene el deber de evitar que se produzcan lagunas de punibilidad, es decir, que haya impunidad frente a distorsiones económicas. Pero para ello debe en primer lugar identificar el bien jurídico tutelado y en segundo lugar debe hacer una tipificación, una determinación o definición precisa del injusto susceptible de ser sancionado. En la búsqueda de un referente material que le suministre un sustrato objetivo a los delitos contra el orden económico, es necesario tener en consideración, en primer lugar, que el delito es un subproducto de la sociedad y que por lo tanto, ésta en su estructura es la que va a generar su propia criminalidad, muy específicamente su propia criminalidad económica. Juan Bustos Ramírez hace una diferenciación entre aquellos bienes jurídicos que son consustanciales a la existencia misma de la sociedad, es decir, aquellos bienes sin los cuales la sociedad no puede existir, frente a aquellos otros que lo que tienden es a garantizar que el sistema social funcione, es decir, son operativos para el sistema social. Este planteamiento de Bustos no hace más que remarcar la relación que existe entre la estructura social y el delito, porque a los fines de atender, de determinar, de definir o de identificar cuáles son los bienes jurídicos básicos y los bienes jurídicos instrumentales, es necesario recurrir a la estructura social en concreto de que se trate. Según su planteamiento, el orden socioeconómico está al servicio de todos los ciudadanos, pero a su vez, la afectación, lesión o puesta en peligro de un bien jurídico macrosocial, que en su caso lo entiende como la libre competencia, ocasiona o produce perjuicios también al funcionamiento del sistema, de tal manera que la lesión al bien jurídico macrosocial, en tanto en cuanto se refiere al funcionamiento del sistema, también perjudica el patrimonio de uno de los sujetos de la relación económica del mercado. De este modo vemos cómo, según este esbozo teórico de Cervini, existe una vinculación y no contradicción entre la afectación a todos y la afectación a uno o algunos. En síntesis, tenemos presentado aquí, en primer y segundo plano, dos premisas fundamentales de esta concepción entre lo amplio y lo restringido del derecho penal económico. Y, por otra parte, se subraya la tesis del autor Mancuso según la cual la protección de bienes jurídicos supraindividuales, vale decir, el orden económico general, y la protección de intereses jurídicos individuales pueden perfectamente coexistir entre sí, es decir, no se excluye uno del otro.
Apunta Servini que en los años 80 coexistían tanto una concepción restringida que veía en el derecho penal económico la rama jurídica del Estado para intervenir en la economía, con una concepción amplia en la cual no era la intervención jurídica del Estado en la economía, sino la protección jurídica de la economía social de mercado, lo que constituía el propósito y razón de ser del derecho penal económico. De tal manera que se produce en esta época una suerte de equilibrio inestable entre ambas concepciones que de algún modo coexisten. El autor, en la descripción que hace de la evolución del derecho penal económico, o más específicamente de las concepciones y del derecho positivo, en materia penal económica, se refiere ahora a el momento que corresponde a la década de los años 80. La concepción amplia deriva de dos factores según Servini. Uno, una visión pragmática que convocaba la regulación jurídico-penal de aquellos hechos o situaciones que se consideraran lesivos al orden económico en general. Por otra parte, la criminología y la herencia del delito de cuello blanco, con la consecuencial prescindencia del bien jurídico tutelado, fue el otro factor que generó o que hizo propicia la emergencia y la presencia y aceptación del concepto amplio en materia de derecho penal económico. Para el autor existe una estrecha vinculación, una interdependencia entre el orden público económico y las condiciones concretas de la sociedad de que se trate. Resulta interesante en su planteamiento su concepción acerca de lo que denomina el bien jurídico macrosocial ante el bien jurídico microsocial, y como ello no es sino el desarrollo del planteamiento de Bustos Ramírez, e igualmente resulta oportuna la reflexión acerca del criterio implícito en virtud del cual ha determinado cuál es el contenido de aquellos bienes jurídicos macrosociales frente a los bienes jurídicos microsociales, a los fines de poder adoptar una posición analítica y crítica, no necesariamente negativa, frente al planteamiento de Servini. Lo cierto es que es sumamente difícil encontrar un concepto que sea lo suficientemente aglutinante de los distintos delitos económicos. De allí que el autor proponga que a lo más que se puede alcanzar es una descripción que enumere las características de los delitos económicos, sobre todo porque ocurre que cada estructura social es a su vez reproductora de sus ilícitos o delitos económicos. El delito es inseparable, por lo tanto, de la estructura social, y ello es particularmente importante en materia económica. Lo que es realmente importante, según Bajo Fernández, es que se tipifique todos aquellos hechos que resultan lesivos para el buen desenvolvimiento de la vida social,
con independencia de si se considere o no un delito contra el orden económico. Y, por otra parte, no es absolutamente relevante la consideración de la dogmática, pues es necesario observar ante ella entonces una cierta actitud de indiferencia o displicencia a los fines de que se tome fundamentalmente en consideración la lesividad social de los comportamientos susceptibles de ser sancionados.